Buenas noches a todos mis hermanos. Hoy vamos a dar continuidad en nuestros estudios de Ruth, capítulo 2, versículo 8, hasta el versículo 16. Vamos a tener nuestro estudio con este capítulo. Y para empezar, yo voy a hacer una oración de este libro que nosotros tenemos, que es el acompañamiento pastoral. Y vamos a hacer la oración para la Iglesia Nacional y regional también. Oremos. Todopoderoso Dios, misericordioso Padre, mantén y conserva a nuestra Iglesia, a sus maestros y autoridades, en fidelidad a tu palabra. Haz que el trabajo de nuestra Iglesia se extienda y florezca. Guarda y protege a todos los miembros de nuestra Iglesia del peligro de las ambiciones pecaminosas, del amor por las disensiones y en un espíritu de indiferencia por la doctrina y por la práctica. Líbranos de toda herejía y de falsas creencias. Bendice y defiende los seminarios, los colegios y las demás instituciones de nuestra Iglesia. Dá-nos pastores e maestros fieles a tu palavra. Acompanha a todos os missioneros em los peligros de sus recorridos e ajuda-los a levar a cabo fielmente su trabalho. Reúne a los escogidos de cada nación en tu santa iglesia cristiana y llévalos por fin a tu iglesia triunfante. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bueno. Entonces, hoy vamos a tener nuestro texto, Ruth capítulo 2. Si tienen sus Biblias, también pueden correrlas para tenermos el texto bíblico. Yo tengo el texto también en la pantalla. Y hoy nosotros veremos a Dios revelándose en la persona de Booz. ¿Sí? Llegamos entonces con Booz y podemos aprender de estes versículos que nosotros vamos a leer, que estes dos personajes que vamos ver, que es Ruth y Boaz, hablan mucho de Cristo y la iglesia. Solamente recordando lo que nosotros vimos. Noemí salió de Belén, fue con su familia, se quedaron lejos de Belén, su esposo murió, sus hijos también. Noemí tenía dos nueras, Orfa y Noemí, y Noemí, Orfa y Ruth, y Noemí decidió volver a Belén. Entonces Ruth se quedó con ella hasta Belén, mismo sabiendo que no tenía otro hijo, no tenía familia, no tenía nada. Y se quedó con ella en Belén. Y hoy nosotros vamos a ver el encuentro de Ruth con Boaz. Y este encuentro nosotros tenemos y podemos hablar mucho sobre Cristo, como Cristo es, y también como la iglesia es. Por eso, antes de empezar a leer el texto que yo tengo acá también, hago una pregunta. ¿Alguna vez has oído hablar de tipología? Sí, Sí. ¿Qué es sí. tipología, José? ¿Puede decirnos? Tipología es hacer como un perfil de alguna cosa, de una persona. Un perfil. ¿Vale? Sí, un perfil. Bueno, más cosas, pero ahora mismo solo se me viene a la cabeza eso. Un perfil que esta persona entra en este hueco. Es como los juegos de los niños que tienen un cuadrado, un rectángulo, un triángulo y luego el niño o la niña tiene que meter la pieza en el cuadrado que corresponde. Vale.
pero creo que isso não se enquadra em la tipologia bíblica, o que nós hablamos em la teologia. É algo Vale. distinto, ¿vale? Pero podemos também falar mais ou menos assim, na tipologia. Tipologia é algo do Antigo Testamento que está, pero apunta para algo maior no Novo Testamento. Essa é tipologia. Eu tenho na pantalla que habla de esto. Acá. La tipología es un método de interpretación bíblica que reconoce como ciertos eventos, personas, lugares o instituciones del Antiguo Testamento apuntam a realidades maiores cumpridas em Novo Testamento, especialmente em Cristo. Um tipo é uma realidade do Antigo Testamento, como Adão, o Cordeiro Pascal, o templo, o Éxodo e o antítipo, que é o que nós temos no Novo Testamento, seu cumprimento no Novo Testamento é Cristo, como o novo Adão, o Cordeiro de Deus, o verdadeiro templo, a liberação do pecado e assim por diante. Por exemplo, nós estudamos o texto de Jonás, ¿sí? E o texto de Jonás habla que Jonás se quedou en el vientre del pez por 3 días. ¿Sí? Y esto es un tipo de la muerte y resurrección de Jesús, que también se quedó 3 días en el cielo de la tierra, muerto. ¿Vale? Entonces, Jonás apunta para Jesús. La serpiente de bronce levantada por Moisés en el Antiguo Testamento es un tipo que apunta para Cristo en la cruz. Y también, cuando las personas en el Antiguo Testamento miraban a la serpiente, sanaban. Cuando las personas miran a Jesús en el Nuevo Testamento, la cruz también tiene la curación de su pecado. Y así también podemos mirar, por ejemplo, el Cordero Pascal sacrificado en la Pascua del Antiguo Testamento, apunta para el verdadeiro Cordeiro Pascal, el Nuevo Testamento, que es Jesús, el sacrificio perfecto, ¿vale? Entonces, esto es tipología. ¿Tranquilo? ¿Alguna pregunta? ¿No? La tipología, todavía, se distingue de la alegoría. Mientras la alegoría busca sentidos espirituales escondidos en cada detalle del texto, la tipología se fundamenta en realidades históricas concretas que Dios utilizó para anunciar y preparar la obra de Cristo. Por ejemplo, la tipología va a decir, la alegoría, ¿sí? Cuando Jesús usa el lodo para curar el ciego de nascencia, la alegoría va a decir, mira, este lodo es algo excepcional porque tiene la saliva de Jesús y algo así. Tiene algo por detrás de la acción de Jesús. Y la tipología no va a hablar esto. La tipología va a pegar eventos concretos, por ejemplo, Jonás, por ejemplo, el Cordeiro Pascal, y todo va a apuntar para Jesús, para la obra de Jesús en la cruz. Y aquí en el libro de Ruth, vemos que Booz está tipificando, ou seja, temos uma tipologia representando a Jesucristo. E vamos ver o texto que Booz sostiene Ruth, preserva Ruth e bendice Ruth. Assim como Jesus sostiene a la iglesia, preserva la iglesia e bendice a la iglesia. E em la persona de Ruth, vemos a la iglesia, aquela que recebe tudo de Jesus, tudo de la
de que Jesús tiene para nosotros. Entonces, vos es el pariente redentor que, movido por amor y fidelidad, paga el precio para restaurar la herencia de Ruth y dar continuidad a la descendencia de Noemí. Cristo es nuestro verdadero redentor que, asumiendo nuestra carne como nuestro pariente, paga con su sangre el precio de nuestra redención para darnos vida, herencia eterna y lugar en la familia de Dios, como nosotros vemos en Gálatas y Efesios y así por delante. Y Ruth representa la iglesia, formada por judíos y gentiles que por sí mismos estaban alejados de la promesa de Dios, pero fueron acogidos en Cristo. Así como Ruth fue unida a vos por el matrimonio de la gracia, la iglesia es unida a Cristo como su esposa. La vida de Ruth es transformada de la pobreza y exclusión y bendición a bendición y dignidad. Así como la iglesia redimida recibe nueva identidad y herencia eterna en Cristo. Entonces, esto es el inicio que nosotros vamos a tener en nuestra charla agora, nuestra conversación, vamos a tener en nuestra mente. La tipología de Boaz y Ruth, de Cristo y la iglesia. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, vamos adelante. El texto. ¿Alguien puede leerlo para nosotros? Versículo 8. Ruth, capítulo 2, versículo 8 hasta 16. Muy bien. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces Boaz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Entonces recompensé tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuya sala has venido a refugiarte. Ay, se me fue el texto, se me fue. Sigo yo. Y ella Ah, dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio el potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Se le cayó la conexión al pastor, creo. Es que se le cayó la conexión al Ujú. pastor, sí. Por eso fue que se me fue la lectura. Ah, Ah, sí, bueno, es que tampoco se ve la pantalla del pastor. sí, se le fue, Ya Sí. está. se le, Ya. se le Hola. cayó. Hola, pastor, ¿dónde estás? Que no te vemos. A ver. ¿Ahora sí? Ahora, Ahora sí. ahora sí. Ujú. Sí. Perdona. No lo sé qué pasó.
mi computadora se apagó y se fue. Pasa esto. Bueno, Bueno, déjame compartir acá la pantalla nuevamente. A ver, ujú. sí, Ahora sí. sí, ahora. Luisa, ¿puede continuar la lectura o ya leyeron el texto? Bueno, continuamos. Hermano José, sí, continúa. Pero ya no me acuerdo dónde se quedó. Bueno, el 11, lee el 11. El hombre... El 11, 11. Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y los dejaréis para que recoja, y no la reprendáis. Amén. Gracias, gracias por la lectura. Bueno, vamos a ver entonces el texto, versículo 8 hasta el versículo 11, está en rojo acá. Y ahora vamos a recordar lo que nosotros ya vimos. ¿Eh? Eh, eh, ¿Cuál enseñanza recordan de Ruth, de los estudios que ya pasaron? ¿Qué recordamos de Ruth? Sí, ¿cuál enseñanza recuerda? Que ella quiso ser compañera de su suegra, que ella quiso seguirla, pues, a Noemí. Perfecto. Ujú. Y Que, que, quiso seguir sus consejos, ¿no? Bueno, Ujú. que Ruth y Noemí eran dos mujeres desamparadas y que iban buscando a alguien que las rescatase de su desamparo. sí, perfecto. ¿Qué más podemos recordar de la historia, de la enseñanza? Bueno, una cosa que vemos en el libro de Ruth y que yo hablé a 2 semanas atrás, creo que fue, la historia de Ruth nos enseña sobre la providencia de Dios. Cómo Dios provee todo lo necesario para nuestra vida. Por más que tenemos dificultad, Dios está acá, nos ayudando. Muestra que Dios también está presente en nuestra vida, en la alegría o en la tristeza. Dios está presente. También hablamos del testimonio que nosotros tenemos, nuestras actitudes hablan a nuestro prójimo. Por ejemplo, Noemí, la actitud de Noemí Ujú. habló mucho para Ruth, por eso que ella no fue, pero se quedó con Noemí, ¿no? Y también
vemos el gran enfoque que tenemos en este libro, que es el cuidado de Dios por su pueblo, ¿no? Cuando estamos sufriendo, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos dudas, debemos recordar las obras de Dios por nosotros. Y yo hablé también cómo que nós recordamos la obra de Dios, por la Sagrada Escritura, por la palabra de Dios, recordamos por la Santa Cena también, y así vemos que Dios está presente en nuestra vida, ¿no? Y también vemos algo muy interesante, que los pueblos extranjeros fueron aceptados por Dios, como amados, escogidos también para ser pueblo de Dios, ¿no? Y nosotros también somos extranjeros, no somos judíos, también fuimos aceptados por Dios por medio del bautismo, y por eso nosotros tenemos la certeza da vida eterna, ¿no? Y hay dos palabras muy importantes en este libro, que desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, que es el capítulo 4, vemos estas palabras, que es lealdad y fidelidad. Muestra la lealdad y la fidelidad que Noemí tuvo con Dios. Muestra la lealdad y la fidelidad que Ruth tuvo con Noemí. Y también la lealdad y la fidelidad que Dios tiene con nosotros. Eso nós vemos en el texto de Ruth. Por eso es bueno leer el capítulo 1 hasta el capítulo 4 de una vez así. 20 minutos creo que leen todo y van a ver estas palabras, lealdad y fidelidad de Dios para con nosotros, y como Ruth y Noemí también tuvieron a fidelidad y lealdad una con la otra y con Dios. Bueno, en nuestro texto, acá el versículo 8, nós vemos que Booz probablemente foi a primeira pessoa que mostrou bondade a Ruth. Porque Ruth era extranjera, uma mulher sola, né? Uma mulher que não tinha trabalho, que não tinha família, não tinha homem. Então, vemos que Boaz foi a primeira pessoa que mostrou bondade desde que Ruth chegou a Belém. Provavelmente também Boaz era mais viejo que Ruth. Sabemos que Noemi e Boaz tinham a mesma idade, e também Boaz chama a Ruth de hija mía, el versículo 8, ¿no? Entonces, quiere decir que probablemente él tenía cierta edad y Ruth no tenía no lo sé, pero no era tan vieja como Boaz, ¿vale? Y algunas personas pueden pensar que esta parte del texto sucedió lo que llamamos de amor a primera vista. Porque Boaz miró Ruth, una joven sola en su campo, que no tenía familia, no tenía hombre. Entonces, él se enamoró por ella y ficou apaixonado, ¿no? Pero no, acá no va a hablar de esto, ¿no? Nosotros vemos la primera conversación que Boaz tiene con Ruth. Y aquí vemos cómo que Boaz tenía un cuidado con Ruth. Tuve un cuidado con Ruth por toda la historia que él ya oyó a respecto de Ruth y lo que ella realizó con Noemí. Y también vemos acá cómo se lleva a cabo la relación de Cristo y la iglesia
¿sí? Recordando lo que nosotros hablamos antes de salir mi computadora, ¿no? Lo que Dios, que Cristo y la iglesia, y también que vos es el Cristo y cómo Él trata de su iglesia. Primeramente, vamos a ver 5 puntos de vos como Cristo actúa con la iglesia. Y después vamos a ver cómo Ruth actúa como la iglesia. Ahora vamos a ver cómo Cristo actúa para la iglesia, ¿vale? La primera cosa que vos enseña como Cristo tiene con su iglesia es el cuidado. El cuidado. Vos cuidará de Ruth. La acogerá también, como nosotros leemos, todo o cuidado que ele habla. Não vas a outra tierra, não vas a outra finca, se queda cá, não trabalhe com meus empregados. Meus empregados também não vão fazer malo alguno a ti. Então, vemos o cuidado que vos tem com Ruth. E também, este cuidado que vos representa a Ruth, vemos que Cristo tem com sua igreja. Cristo acoge, protege sua igreja e não como esclavo. Assim como Ruth também tinha a proteção, o cuidado de vós, não como esclava, sino como hijo, como alguém cercano. E assim Cristo tem isto por nós. ¿No? El versículo 8 habla habla esto. El versículo 8 va a decir, entonces vos le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar a otro campo, quédate aquí con mis criadas. Vos comienza a revelar el cuidado por ella. Y sin embargo también da órdenes a los sirvientes para que también no hacen, para que no moleste a Ruth. Y Cristo tiene el mismo cuidado por la iglesia. Vamos ver 2 textos bíblicos. ¿Tienen sus Biblias junto? José tiene su Biblia, ¿sí? Yo sí tengo. José, puede mirar primero Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y yo miro el texto de Mateo. En la primera de Pedro dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sí, el cuidado de Dios, de Cristo por nosotros, así como vos tenías cuidado con Ruth. Y el texto de Mateo 28, 19 hasta 20, también habla así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está presente con nosotros. Es su promesa, es su cuidado. Y la ansiedad podemos dejar con Él también. Entonces vemos cómo vos tipifica a Cristo, el cuidado que Cristo tiene con nosotros. Y esto nosotros necesitamos recordar siempre, porque nuestra naturaleza pecaminosa no quiere recordar esto. Nuestra naturaleza pecaminosa y el diablo siempre va a decir, tú estás solo, no hay nadie contigo. Entonces necesitamos recordar el cuidado de Cristo. El segundo punto es la protección. ¿Sí? Ruth era una mujer joven, atractiva. Ruth no tenía marido.
E como uma estrangeira, né, podia trazer prejuízo à cidade de Belém também. Um estrangeiro tendo coisas em minha cidade, as pessoas não miravam bem isto. Pero Ruth estava protegida por las palavras de Boaz. E Boaz vigilaria a Ruth. O que significa estar protegido de alguém? Que significa que eu tenho a proteção de alguém em minha vida. Ou seja, esta pessoa protege, cuida e hará tu defesa em qualquer perigo. E em Cristo temos o que necessitamos também, nossa proteção contra o maligno, contra as coisas do mundo, contra nossa natureza, contra todas as coisas malas. Temos a proteção de Deus, a mano de Deus. O texto de 1 Pedro, José, 1 Pedro 1, 5. Sí. Mi Biblia está en caja de mudanza, pastor. Como? Mi Biblia está en caja de mudanza. Ah, sí, verdad. Ya lo he encontrado. Bueno, de la primera epístola de San Pedro. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sois guardados, né? Estás bajo la protección de Dios. Y esta protección de Dios va hasta el mundo venidero, cuando allá viviremos eternamente con Él. Entonces, mira cómo vos tipifica a Cristo y su cuidado con su iglesia. Cuidado, protección, es Cristo con nosotros. ¿Vale? Outro ponto muito importante é o abastecimento. Vos le oferecerá a provisión que necessitava. Bebida, comida, abundantemente, todo esto. E em Cristo, obviamente, temos a provisión para nossas necessidades. Vamos a ver dois textos. Filipenses 4:19. Pode mirar, José? Sí. E eu miro Mateo. Pode ler? Sí. ¿Leyeron? Sí. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Verdade. Deus suprirá todo o que falta para nós. É sua promessa. E o texto de Mateus, São Mateus, versículo 6, capítulo 6, versículo 26, diz: Mirad las aves del cielo, que no siembram, ni ciegan, ni recogen graneiros, e vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ou seja, nosotros tenemos la promesa de Dios para el cuidado de nosotros. Él va a tener este cuidado a nosotros. E creio que está passando algo em meu computador. Está tudo bem?
¿Sí? Sí, sí. Está todo bien. Vale. Mi computadora está rara hoy. Bueno, pero tenemos el abastecimiento de Dios para nuestra vida. Claro que nosotros no vamos a nos quedar así, que todo viene del cielo y sin nuestro trabajo. No, Dios habló. Quien quiere comer, que también trabaje, ¿sí? Pero nosotros no necesitamos tener la ansiedad, la preocupación por estas cosas, que es una promesa de Dios para nuestra vida, ¿sí? Entonces, acá nuevamente vemos cómo que Dios, como Cristo, trabaja en su iglesia. El otro punto es la misericordia. La misericordia. El versículo 11 está escrito: y Boaz le respondió: ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra, después de que murió tu marido. Sé también que dejaste a tu padre y tu madre la tierra donde naciste para venir a un pueblo desconocido. Que el Señor te recompense por todo lo que ha hecho, que el Señor bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tua. O sea, vos ya conocía la historia de Ruth y Noemí. Noemí era su pariente. Y también vivía en una pequeña ciudad, Belén, muy pequeñita la ciudad, ¿no? Ahora, cuando miró a Ruth en su tierra, ahora vio en persona la integridad de las acciones de Ruth. El sacrificio de Ruth de dejar su familia, el sacrificio de dejar su origen, sus parientes y todo. Ahora Ruth estaba allí, en su frente, en la suplantación, ¿no? Boaz fue misericordioso y acogió a una extranjera. Las personas, recuerda, las personas no miraban bien los extranjeros. Y Boaz fue y acogió a él. Y cuanto más Dios, en su misericordia, acoge a nosotros también, con su amor. Efesios, vamos ver Efesios 2, capítulo 2. Efesios 2, 4. ¿Tiene el texto, José? Sí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Él con su grande amor nos amó. Nosotros no merecemos nada de Dios. No merecemos tampoco tener el bautismo, pero Dios llega a nosotros. Es su amor, es su misericordia. El bautismo es Dios vino a nuestro encuentro. Nosotros que estábamos lejos de Él, y Él nos llama ahora para sermos sus hijos. Esto es misericordia. Yo no merecía nada y Dios me acoge en amor. Así como vos acogió a Ruth, Cristo nos acoge en su amor también. Y por fin, la recompensa, ¿no? Vos comienza a hacer con él lo que Dios dijo que haría hacerlo, la recompensa. Versículo 12. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Y en la Biblia de la Reforma, no sé si conocen, tienen esta Biblia acá. La Biblia de la Reforma, hay un texto, una explicación muy interesante del versículo 12, que está acá. La bendición que Boaz pronunció prefigura la sangre derramada por Jesucristo en el Calvario para el perdón de los pecados del mundo. Esta bendición alcanza
su expresión más poética cuando Jesús proclama su amor redentor por Jerusalén. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Por lo tanto, de las obras que son verdaderamente buenas y agradables a Dios y que Dios recompensará en este mundo y el venidero, la fe tiene que ser la madre y la fuente. Es por esa razón que San Pablo las llama verdaderos frutos de la fe, como también del Espíritu. O sea, nosotros no somos salvos por las obras. Esto es muy claro para la teología luterana. Pero Dios va a mirar lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Las obras son buenas. La misericordia es que Dios quiere de nosotros para con las próximas personas. Por ejemplo, Apocalipse 22. Vamos mirar Apocalipse 22. 22:12. E aqui eu vengo pronto e mi galardão comigo, para recompensar a cada segundo seja sua obra. Né? Tiago habla sobre isso também, né? Que a fé viene por obras. Então, acá vemos também que a perseverança, que a recompensa que também Deus pretende dar também por nossa fidelidade e por nossas obras que temos. Né? Claro, não somos salvos por obras, por la fé. Bueno, estas são as 5 características que vemos que são as mesmas características que Cristo tem com sua igreja. ¿Alguna pergunta, alguna dúvida? Não? Agora vamos ver rapidamente o papel de Ruth e como ensina e como Ruth tipifica o papel da igreja. E agora eu trago 4 características de Ruth, ¿vale? A ver. Adorar a Deus. ¿Eh? El versículo 10 habla. Ruth se inclinou hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó, ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una extranjera? Ruth se inclinou y adoró. ¿Por qué hallé gracia ante ti? Nos enseña que nosotros también debemos adorar a nuestro Dios, solamente a Dios. Debemos reconocer la soberanía también y la bondad de Dios, porque nosotros también éramos extranjeros y Dios tiene misericordia con nosotros. Y como iglesia debemos adorar a Dios, solamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia también necesita hablar. Versículo 18 y 19. Yo estoy hablando rápidamente de esto porque en los próximos versículos, semana que viene, otro pastor va a tener. Entonces, no quiero interferir en el estudio del otro pastor. Pero la iglesia necesita hablar también. Versículo 18. Y lo guardó y regresó a la ciudad. Al llegar, sacó también lo que había sobrado después de comer y se lo dio a su suegra. Y al ver Noemí todo lo que había recogido, le preguntó, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que te ha tratado con tanta bondad. Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un hombre llamado Boaz. O sea, Ruth contó, habló. Y así también las personas miran la iglesia, miran a nosotros y preguntan, ¿por qué es distinto de las otras personas? ¿Por qué mismo en el sufrimiento tú tienes una sonrisa? ¿Por qué mismo en el sufrimiento tienes esperanza? Porque yo tengo mi Dios presente en mi vida. O sea, necesitamos hablar.
Y versículo 17 vamos ver el compartir, ¿no? Y así Ruth recogió espigas en el campo hasta anochecer. Y todo lo que había recogido desgranó como 20 kilos de cebada. O sea, después que corrió todo, vemos la secuencia que ella compartió su ganado, sus cosas que recorrió con su suegra. Nosotros también tenemos esto, compartir no solamente los ganos financieros, pero también compartir la palabra de Dios con las personas. Y por último, lo que aprendimos de Ruth como iglesia también es a perseverancia. Versículo 21 va a decir: y la moabita Ruth contestó: ese hombre también me dijo, júntate con mis criadas hasta que se acabe la cosecha. O sea, la perseverancia. Solamente ellas debían estar en el campo de vos, no en otro campo. La perseverancia nuestra también. Nosotros solamente debemos estar en Cristo Jesús, no en otro Dios, no en otra cosa, solamente en Dios. Y a la palabra de Dios va a hablar: quien es fiel hasta el fin tendrá la corona de la vida. La fidelidad que nosotros tenemos es en Cristo. Yo hablé algunas semanas y dije, dioses falsos son como drogas. Ofrecen alguna cosa, pero al fin no traen lo que ofrecieron. Los dioses falsos son así. Pero si nosotros somos perseverantes hasta el fin en Cristo Jesús, lo que Dios prometió, nosotros vamos a tener su cuidado, su perdón y vida eterna. ¿Vale? Entonces, aquí nosotros vemos cómo que Ruth representa la iglesia, lo que la iglesia necesita hacer también, y lo que Boaz representa, Cristo. Cómo que Cristo trabaja, cómo que Cristo actúa en la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna colocación? Los textos están siendo muy cortos y así no tenemos muchas cosas que hablar también. ¿Alguna pregunta? Si no, yo voy a parar la grabación. Que Dios bendiga a todos. Tenemos buenas noches.